Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, muy bien. Hoy nos acompaña Gabriela Russo, que hasta hace muy poquito fuiste la presidenta del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Capital Federal. Ujú. Bueno, no te voy a presentar. Preséntate vos un poquito, contá un poquito quién sos, qué haces y ahí empezamos a contar tu historia. Bueno, primero gracias por la invitación a esta entrevista, a esta charla. Bueno, como dijiste, uno de los cargos más importantes que me tocó asumir tiene que ver con la presidencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Que bueno, muchos lo conocen porque es una entidad muy respetada y reconocida en el ámbito profesional de las ciencias económicas, que tiene vínculo con los organismos públicos de los distintos niveles, tanto a nivel nacional como local. Y además es el consejo profesional con mayor cantidad de matriculados del país y de la región. Más de 70.000 matriculados conforman la institución y eso hace que tenga un protagonismo interesante el Consejo en los temas del quehacer de lo que es la economía del país, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia muy linda, 2 gestiones tuve. Yo soy contadora pública y licenciada en Administración, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, a partir de un recorrido hecho en lo que es la dirigencia académica y profesional, en el 2019 me tocó asumir como presidenta, la primera mujer y la más joven de la historia del Consejo. Que bueno, después si querés profundizamos en ese tema, pero es también, digamos, un hito en la historia de la institución y de la dirigencia profesional, ¿no? Gaby, para el público que tenemos aquí, contá un poquito la envergadura. ¿Qué es el consejo? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántos edificios tiene? ¿Cuántos matriculados tiene? Porque creo que hay mucha gente que no sabe la envergadura de lo que es un consejo profesional como este. Mm. Bueno, como te decías, este consejo en Argentina, cada una de las provincias que llamamos jurisdicciones cuentan con un consejo profesional, es decir, los contadores públicos, licenciados en administración, licenciados en economía y actuarios que ejerzan la profesión en cualquiera de sus modalidades. Por ley, hay una ley, la 20.488, que regula, ¿no?, el ejercicio profesional y dice que para ejercer la profesión, además del título que tenemos, que es habilitante, el que nos da la universidad, se requiere matricularse en las jurisdicciones donde cada uno ejerza la profesión. En nuestro caso, que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero con la particularidad que, como pasa en muchas cosas en Argentina, no solo tenemos profesionales matriculados que viven o trabajan en la ciudad, sino profesionales de todo el país. ¿Sí? La mayoría son de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires por una cuestión de cercanía, pero muchas de las empresas, ¿sí?, tienen su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa cuestión hace que los profesionales que tengan como clientes a esas empresas tengan que matricularse en nuestro consejo. Claro. Y bueno, como en la Ciudad de Buenos Aires están la mayoría de las empresas radicadas legalmente, es que tenemos más de 70.000 matriculados. Para que te des una idea, en todo el país habrá 150.000, 160.000 matriculados. 70.000 Wow. están acá en este consejo. Entonces, y además eso también hace que tengamos de alguna forma referentes, ¿no?, matriculados en cada una de las especialidades que forman parte de las comisiones de estudio, de los grupos de trabajo, también de las capacitaciones que brindamos y que podamos, eh, ante los organismos públicos, dar opiniones, presentar propuestas técnicas con muy buen nivel profesional, y eso hace que seamos consultados por los poderes públicos habitualmente, ¿no? Muy interesante. Y Sí. en infraestructura, el consejo cuenta con más o menos empleados, estructura. Empleados, en la actualidad alrededor de 540, empleados 550, eso va variando un poco por la rotación natural, pero sí es, digamos, la estructura es importante.
Edificios, tenemos el edificio principal en Viamonte y Paraná, que esa es la sede central. En mi gestión adquirimos un inmueble sobre la avenida Córdoba que conecta el edificio que su ingreso, digamos, tradicional es sobre la calle Viamonte. La paralela es la avenida Córdoba, así que ahora tenemos doble ingreso, además del ingreso por Paraná que también ya teníamos. Así que es un edificio muy importante. Y después tenemos delegaciones, tenemos un edificio en Ayacucho, cerca de la sede central, donde principalmente ahí hay aulas, donde se brindan capacitaciones, pero también se realizan actividades culturales, actividades lúdicas y algunas deportivas que hacen los matriculados. También ahí tenemos la biblioteca del consejo. Otro edificio, más que un edificio, es parte de un edificio también sobre Viamonte, que es el anexo, donde ahí lo que funciona principalmente es el coworking, que inauguramos en mi gestión también. Muy utilizado y muy valorado por los colegas porque después de la pandemia muchos dejaron de alquilar sus estudios, que era un costo porque la mayoría trabaja home office, es una realidad. Entonces, si necesitan atender a un cliente, hacer una reunión de trabajo y demás, reservan el espacio de coworking, que es gratuito para los matriculados, que la verdad que está muy bien ambientado y equipado para que la experiencia sea positiva. Y también ahí tenemos consultorios médicos, porque bueno, el consejo tiene una prepaga, que es IMECO, además una FJP en liquidación. Acá tenemos oficinas públicas, tenemos oficinas de ARCA, que es la ex-AFIP, de AGIP, de la IGJ, la Inspección General de Justicia. Acá se puede tramitar el DNI, el pasaporte, la licencia a conducir. Todas esas delegaciones están en el edificio central. Y Hasta después una tenemos editorial. Hasta una editorial tienen propia. Sí, Edicon, es una editorial propia, con cada vez más publicaciones que los propios matriculados que escriben o se especializan en temas pueden editar sus obras con nosotros. Que bueno, también se fue modernizando, tenemos varias publicaciones digitales que surgen de Edicom. Bueno, la verdad que hemos generado una transformación importante en el Consejo. A mí me tocó asumir después de 40 años de otra conducción, de otro estilo. Y bueno, vivimos la pandemia con la necesidad de transformar digitalmente la institución y todos los servicios, cambios de gobierno, cambios en la forma de trabajar, de ejercer la profesión, o sea, muchos desafíos que tuvimos que afrontar y que bueno, fue una experiencia muy hermosa y hoy el Consejo funciona con varios servicios que hemos impulsado y con una gestión de cercanía con los profesionales atendiendo a sus requerimientos del día a día, ¿no? Que eso también es importante. Totalmente. Lo que necesita el profesional para trabajar. Totalmente. Eso el Consejo está presente. O sea, si hacemos un paralelismo con un sector privado, sería una gran empresa. 500, 600 empleados es lo equivalente a una gran empresa. Es como una gran empresa con alguna... según la ley, la forma jurídica es una organización pública no estatal. Entonces tiene mucho de lo público en sus procesos, pero mucho de lo privado porque acá pensá que no tenemos subsidios públicos, no tenemos, o sea, todos los ingresos provienen del trabajo que hace el Consejo, que es muy importante en la legalización de los documentos de las empresas, de los terceros, que después se utilizan para tomar decisiones, ¿no? Y que además las empresas deben presentarlo ante los organismos de Contralor. Entonces, el Consejo es un respaldo sobre esa información que se presenta. Y a partir de ese trabajo que se hace, que es muy profesional, eso es lo que genera el principal ingreso del Consejo. Después, bueno, hay otros ingresos por la matrícula o por alguna actividad que sea arancelada, pero son, digamos, no son representativos respecto del ingreso por legalizaciones. Y bueno, administrar eso también requiere de dedicación, de competencia, porque hay que sostener una estructura como esta con ingresos que son privados, no son públicos. Entonces hay que mantener el equilibrio en cuanto a los ingresos y los gastos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, a ver, yendo al eje de esta charla, este segmento lo llamamos Historias que Inspiran y la idea era, bueno, contar un poquito quién sos, tus últimos años profesionales, pero creo que sos un ejemplo para muchas mujeres, sobre todo, que están desarrollándose y que como mensaje, el que quiere puede, ¿sí? Con mucha dedicación, con mucho sacrificio. Vayamos a tus inicios. Contá un poquito de dónde venís, cómo iniciaste, qué carrera hiciste, para contarle a la audiencia un poquito el recorrido de Gabriela Russo. Bueno, primero gracias por pensar en mi historia como inspiradora hacia los demás. Y bueno, es algo que me comentan habitualmente y eso me da mucha satisfacción. Creo que lo más lindo de este tipo de actividad donde uno deja mucho, porque el compromiso es total y hay que tener muchísima vocación de servicio, porque uno deja de lado la familia muchas veces, la vida personal, por servir a los demás, que de eso se trata, ¿no? Representar a los demás y tratar de solucionar problemas, ayudarlos, acompañarlos, eso es algo que a mí es lo que más me motiva, más me satisface, digamos, más, por ahí otras personas tienen otras motivaciones. A mí me encanta esto que hago. Y me hiciste acordar, tengo un cuadrito que lo tengo acá en la oficina de un colega que me lo regaló cuando asumí, que dice, no hay nada imposible. Y lo tengo en mi oficina como una guía, ¿no? Porque creo que cuando uno se propone objetivos, desafíos y trabaja para concretarlos, es posible lograrlos. Totalmente. Muchas veces es difícil, sí, muy difícil y complejo, pero es posible. Entonces, Hay tropiezos, hay fracasos, pero no hay que darse por vencido, ¿no? Como mensaje principal. totalmente. Todos tenemos esos momentos, ¿sí? Contanos un poco de tus inicios. Dale. Bueno, primero contar que yo soy la primera profesional universitaria de mi familia, que eso ya fue para mí algo especial, Un y no hito. solo para mí, sino para mi familia, para mi madre, sobre todo hablando de mujeres, que siempre me acompañó, me apoyó toda mi familia para que sea una mujer independiente económicamente y en los distintos aspectos de la vida y que pueda valerme por mí misma. Hoy parece esto algo normal, pero bueno, hace 40 años atrás, cuando éramos chicos, no era tan fácil en un contexto por económico o social que no era tan eh, positivo para eso, ¿no? Que no ayudaba Amigable. demasiado, amigable, tal cual. Y a mí siempre me gustó mucho estudiar, a mí me encanta, o sea, eh, me encantaba ir al colegio, me acuerdo que tenía fiebre, a veces me enfermaba y me decían falta, no, yo no voy a faltar al colegio, muy aplicada, siempre buscando las mejores notas, abanderada. Bueno, todo eso que a mí me encantaba y de chiquita ya había decidido que iba a ser contadora. No sabía bien qué era, pero me gustaba el nombre de la carrera, lo veía como un título importante, no sé, como una profesión importante que quería hacerlo. Entonces trabajé para eso. Trabajé, ¿qué significa? Bueno, estudié, me fui formando para llegar a cumplir mi sueño y lo logré. Siempre estudié en la educación pública, en todos los niveles soy hija de la educación pública y muy agradecida también por eso, porque sin esa herramienta no hubiese llegado probablemente a lo que soy y muchos colegas y personas en nuestro país que Yo. atrás, vos Yo también, por también. eso. Son muchos ejemplos que bueno, tal vez estaríamos haciendo otra cosa, no sé, Totalmente. hubiese sido muchísimo más difícil. Así que estoy muy agradecida a toda la educación, ¿no? En todos los niveles y especialmente, por supuesto, a la Universidad de Buenos Aires, que es mi casa, mi segunda casa, donde estudié primero para contadora, después hice las materias que se requerían para la licenciatura en administración, después hice una maestría en gestión pública, desarrollo gubernamental. Ahora estoy en el doctorado, así que sigo estudiando y en paralelo siempre ejerciendo la docencia en la facultad, que también es algo que me apasiona, me encanta, en distintas materias.
pude concursar, así que soy profesora regular de la universidad, que es algo también que me enorgullece. Y bueno, mi vida profesional y académica estuvo muy ligada a la Facultad de Ciencias Económicas, que es ahí donde pude desarrollarme principalmente, y sobre todo en el ámbito de los graduados de Ciencias Económicas, de los profesionales desde muy chica. Y de alguna manera eso me abrió las puertas para llegar después al consejo, ¿no? O sea, fue todo un recorrido de muchos años. Si bien soy joven, y era mucho más joven cuando asumí en el 2019 en el consejo, había una experiencia, un camino recorrido, no fue de un día para otro. Y siempre cuando hablamos del éxito, a mí me encanta esta frase que éxito es la suma entre preparación y oportunidad. O sea, oportunidades surgen todo el tiempo, pero hay que estar preparados primero para verlas, detectarlas y después para aprovecharlas, ¿no? Y de eso se trata. Totalmente de acuerdo y coincido con la frase. ¿Has tenido fracasos en tu camino? ¿Y cómo te impactó esos fracasos? ¿Te hiciste más fuerte? ¿Te tiraron abajo? ¿Cómo te impacta el fracaso en esa carrera que tuviste? Bueno, no sé si llamarlos fracasos, pero sí obstáculos o barreras. El hecho de ser mujer, joven, eso de alguna forma eh, limita, ¿no? Un poco el crecimiento, los lugares de participación, sobre todo en aquellas épocas y en un ámbito académico profesional donde la mayoría de las personas con las que me relacionaba eran hombres y mucho más grandes que yo. Entonces, bueno, tuve que aprender y fue una maestría eso para mí la facultad, Desafío. porque sí me relacioné por ahí para otros eran los gurúes o los que escribían los libros y que vos estudiabas y no les conocías la cara porque era gente muy importante y yo por ahí tenía reuniones, conversaba, hacía trabajos y eso fue un aprendizaje importantísimo porque me pude rodear y aprender desde muy chica a relacionarme con ese tipo de colegas o profesores, viste, que eran en aquella época eran como próceres, entonces tenías que saber cómo relacionarte, comunicarte con ellos, trabajar con ellos y eso fue importante. Pero bueno, costaba porque no dejaba de ser una niña para ellos, aunque por ella estaba recibida, pero me veían como una niña y bueno, de a poco uno se va ganando el respeto con el trabajo, con la dedicación, demostrando que estamos preparadas también para asumir desafíos importantes. Después, bueno, soy mamá, tengo 2 hijos y tuve que de alguna forma planificar mi carrera en base a eso. Siempre lo cuento esto, parece gracias a Dios pude hacerlo porque no todo el mundo se le da de poder planificar, por ejemplo, mis embarazos, de que sean en años donde podía tener hijos. Y me acuerdo que yo me había recibido y ahí trabajaba en la Secretaría de Graduados con Catalino Núñez, que era el secretario, y, y bueno, había surgido la posibilidad de que sea la subsecretaria de graduados. Yo ya venía trabajando con él. Y bueno, imagínate que fui la primera también en ocupar ese cargo y que fue también muy lindo, muy linda experiencia, pero bueno, cuando voy a asumir, ya no, era una noticia inesperada y bueno, cuando me lo comenta yo ya estaba embarazada de Bauti y no sabía cómo decirle, digo, voy a asumir una mayor responsabilidad y estoy embarazada. Digo, bueno, esperé un poco y bueno, después se lo conté y bueno, obviamente no pasó nada y todo fluyó y salió bien, pero en ese momento estaba entre la espada y la pared, decir, me están ofreciendo un ascenso, por así decirlo, y justo quedo embarazada. Pero bueno, salió todo bien y de hecho tengo miles de fotos entregando títulos embarazada, de los dos, porque con Uli también seguían el cargo. Así que, y muchos Hoy colegas tiene, dicen, vos me diste
título y estabas embarazada. Sí, hoy Bauti tiene ya. Bauti cumplió 17 Wow, y Ulises 13, así que ya wow. están grandecitos. Grandes, grandes, grandes. Bueno, pero no fueron fracasos, sino como dijiste, son obstáculos que te terminaron haciendo más fuerte, creo yo también, ¿no? Porque, Totalmente, totalmente, sí, porque además haber transcurrido la maternidad, por ejemplo, y tener que, bueno, equilibrar mi vida personal con la profesional, con la laboral, todo eso te da una madurez también te bueno, empodera, te da más fuerza para ir adelante. sí, sí, Totalmente. totalmente. Por eso yo a las mujeres le digo, yo lo veía como un obstáculo en ese momento, pero la verdad que para mí fue mejor, porque me hizo mejor persona, me hizo, no sé, con otra madurez, con otras prioridades también, ves las cosas de otra manera. Y me sirvió mucho porque una de las medidas que tomé del consejo fue la inauguración del lactario, del espacio de lactancia, porque en aquella época de mamá, yo decidí amamantar a mis hijos, pero trabajaba muchas horas en la facultad en ese momento. Entonces, bueno, era muy difícil. Y lo hice igual, pero no tenía las condiciones para hacerlo. O sea, acá inauguramos el espacio de lactancia con todas las comodidades que necesita una mamá para ese momento, que las que van quedan asombradas, y también para los papás, porque hoy los papás también están en su rol y si vienen con los chicos o necesitan cambiar pañales o calentar la leche, etcétera, tienen No todo. amamantan, los padres todavía no amamantan. No, por ahora no. Pero cambian pañales, sí, está Las muy bien. pañales eran la mamadera, así que Sí, está sí, bueno sí. que tenga todo, toda disposición. Pero bueno, eso es la mirada de alguien que pasó por esa circunstancia. ¿Sí? Totalmente, porque el consejo cuántos años tiene y no tenía ese espacio hasta ahora, ¿no? Mira, el Consejo cumple este año 80 años. Yo cuando asumí 75 años de historia del Consejo. Bueno, y ese espacio no tenía hasta que pudo pasar por ahí alguien que había vivido ese Sí, momento. Por eso digo, esos obstáculos te hicieron más fuerte y te hicieron sí, total, apreciar cuestiones que te sirvieron después en tu carrera sí, profesional. totalmente. Después, bueno, la política también nos pasó. Yo fui, antes de ser presidenta, tuve un rol como minoría en la mesa, fui protesorera 3 años, que fue una experiencia que me sirvió para después poder gestionar, pero antes de eso también tuvimos, perdimos elecciones, así que quedamos afuera del Consejo durante 3 años. Y bueno, ese fracaso también o ese tropiezo nos permitió pensar una estrategia, armarnos mejor y en la próxima elección, a partir de una alianza que hicimos, ganamos las elecciones. Bueno, ahí Porque tuviste el fracaso que te sirvió para levantarse como organización y poder triunfar post fracaso, ¿no? Que es muy común en la política esto, ¿no? muy común, muy común. Y bueno, y por otro lado, después mi vida profesional, como con mi estudio, con mis clientes, que bueno, eso también es otro capítulo, digamos. Siempre, una vez que me recibí, tuve mi actividad independiente, que si bien la facultad me lleva muchas horas, el consejo también, digamos, uno se recibe profesional para ejercer la profesión y para mí eso era una prioridad. Bueno, el estudio fue creciendo, Gabriela Russo y Asociados, con muchos clientes, pero también ahí tuve un montón de Altibajos. casos de altibajos normales de cualquier emprendimiento, de cuando uno empieza y bueno, hoy ya estoy posicionada de otra manera, donde puedo elegir a los clientes, quedarme con los que realmente da gusto asesorarlos o darles un servicio. Eh, y bueno, hubo altibajos ahí también, como nos pasa a todos, ¿no? Totalmente. Pero hablando un poco de esa parte, de esa beta profesional, digamos, privada, yo soy de la idea, también soy profesional, pero soy de la idea de que la práctica, el día a día, es Mm, tan importante como la teoría, ¿no? Como el estudio, porque ahí es donde uno se termina haciendo la cascarita de rasparse y se hace más fuerte, aprendiendo en la calle, ¿no? Eso me sirvió mucho en el consejo porque una de las cosas que cambiamos fue enfocarnos o darle más
más énfasis a quienes trabajan de manera independiente o que tienen pequeños y medianos estudios, porque ahí es donde los grandes estudios tienen estructuras para afrontar mejor los problemas, pero los pequeños, los medianos, los que son unipersonales, lidian con el día a día de los cambios de normativa, hoy con el tema de tecnología, los sistemas, los clientes que quieren que les soluciones todo, porque el contador termina siendo un amigo, un psicólogo y ejerce muchos roles que están asociados porque generalmente nos eligen por la confianza que nos tienen, entonces se va generando un vínculo. Entonces tener el estudio y lidiar con esos problemas a mí me ayudó mucho a entender, a ser empática con los problemas de mis colegas. Y de hecho, bueno, tuve el coraje de, entre otras cosas, presentar 3 amparos contra la AFIP en ese momento, por primera vez en la historia del Consejo. Y lo hice porque sentí en ese momento que había que hacerlo, que nosotros teníamos razón, que el primero fue en pandemia, las profesiones no fueron declaradas esenciales y los vencimientos corrían como si nada. Y nosotros estábamos todos en nuestras casas trabajando, los clientes que estaban aislados, nosotros aislados, haciendo malabares para obtener la información, para presentar todo y ni hablar. Me acuerdo que hice un posteo en esa época haciendo la tarea con los chicos, que tuvo un montón de likes y de comentarios de otras colegas que estaban igual que yo, con la familia, con los chicos encima, siendo de maestras, de profesoras y además trabajando. Era un lío bárbaro. Entonces, bueno, cuando uno se cortó el diálogo con la FIP de ese momento y no entendía que lo que necesitábamos era más tiempo porque no llegábamos y no había forma de que entiendan, dije, bueno, voy a la justicia porque esto es algo que es un derecho que tenemos. Y bueno, la primera respuesta fue que a partir de la presentación la FIP posterga los vencimientos, o sea que tuvo su efecto. La segunda vez fue en defensa del secreto profesional, que ahí se sumaron los 24 consejos, o sea, todo el país. Y la tercera fue también por vencimientos de ganancias y bienes personales, pero ahí fuimos por más y logramos que la justicia nos dé la razón. Y la justicia fue la que suspendió los vencimientos. O sea que fue algo inédito. Y ahí también se sumaron todos los consejos porque teníamos ya una respuesta favorable. Así que fue a nivel nacional la medida. Y además obtuvimos la herramienta que es la legitimación colectiva, entonces podemos presentarnos ante otra situación en representación de nuestros matriculados. O sea, eso fue algo que no se había hecho en 75 años de historia. Y lo hizo Gabriela Ruiz. Sí, muchas cosas. Nadie se animaba, hay miedos lógicos o intereses o lo que sea. Sí. Ir contra ARCA o ir contra FIP siempre es difícil, ¿no? Contra el gobierno o en cualquier organismo. Sí. Y fue algo muy bueno porque no te voy a mentir que fueron épocas muy estresantes de pensar mucho la decisión si era el camino correcto o no. Pero bueno, me la jugué por la profesión, por los colegas, porque yo no ganaba nada personalmente, digamos. O podías perder, porque te podían marcar y podía perder. Por perder. No, y además salí en todos los medios, porque como era algo inédito, en los noticieros, en los principales diarios, radios, me llamaron de todos lados, salí por todos lados defendiendo a los profesionales. Y después de eso hubo cambios de gobierno, porque atravesé 3 gobiernos nacionales y lo que hizo fue fortalecer la relación con el organismo. Y hoy hay un diálogo que es muy, muy bueno, hay una escucha y creo que entendieron que no fue contra ellos ni era una cuestión política, era en defensa de nosotros, los profesionales, que teníamos algo tan simple como más tiempo para poder trabajar. Ejercer la profesión, totalmente. Sí. Gaby, en toda esta carrera que tuviste, ¿no? ¿Algunos referentes que hayas tenido, 2, 3 referentes que vos recuerdes con cariño y que creas que han impulsado tu carrera a lo largo del tiempo? Bueno, varios.
sería, no, por ahí uno a veces en estos momentos no se acuerda de todos y el que no mencionas, por ahí Se enoja después. floja. Pero bueno, en lo que es mi carrera profesional, y bueno, Catalino, que yo te lo nombré porque él me entrevistó cuando yo tenía 20 años para entrar a trabajar como pasante en la facultad. Así lo conocí Catalino. En la sala de profesores me entrevistó que estaban buscando personal para la Secretaría de Graduados en ese momento y bueno, me dijo, sí, empezás. Así que yo empecé en febrero del 2003. En el 2003 entré a trabajar en graduados y ahí se abrió un mundo nuevo para mí muy lindo porque, como te decía, estaba en relación con colegas, yo era estudiante en ese momento, con profesores, con titulares de cátedra, con autoridades de la facultad, con funcionarios también del gobierno que se hacían reuniones. Así que eso para mí fue una maestría total de Un participar de desafío. esas reuniones. Sí, fue hermoso. Y ahí con Catalino hicimos mucha gestión, muchas actividades para los graduados. Creamos muchas cosas, porque cuando yo entré era nueva esa oficina, esa secretaría, así que creamos todo de cero. Todo lo que hicimos, las actividades de capacitación, la bolsa de trabajo, las comisiones, todo lo que es el asesoramiento del profesional, el otorgamiento de becas para posgrado, todo lo que hicimos de cero a pulmón, porque era una oficina chiquita, me acuerdo teníamos un teléfono, una computadora, fue todo remarla. Después fuimos creciendo porque teníamos muchas actividades y miles de colegas participaban, pero fue para mí un gran referente. Además también me impulsaba la docencia, di clases con él mucho tiempo. Bueno, fue para mí muy importante en mi desarrollo. Después, bueno, José Luis Justi también, porque él es un referente para mí, me enseñó mucho de lo que es la dirigencia y de la toma de decisiones en estos lugares ya más importantes, ¿no? Donde la experiencia de él, que fue ministro, fue decano, ocupó cargos muy importantes, me asesoró y me acompañó mucho, sobre todo en estos últimos años, así que también muy agradecida con él. Después, en lo que es la vida profesional, otra referente es Marisa Gacio, que ella fue la que me introdujo en el mundo de las pericias, de la actuación judicial. También me asesoró, me brindó todo, me dijo, vos tenés que ser perito. Y me enseñó un montón y así empecé. Después fui ayudante de ella en la materia. Compartimos un curso que todavía hoy lo compartimos, ella es la titular. Ya tengo mi curso que concursé, que me ayudó también un montón para rendir ese concurso y bueno, para mí es una referente, pues son personas que te dan todo eh, porque te quieren ayudar, porque ven que sos joven, que tenés ganas, que hay un Sí. potencial, que no hay otro interés. Entonces, son personas que yo valoro mucho y que me ayudaron a crecer y que siguen formando parte de mi entorno, aparte todos ellos y bueno, estoy muy agradecida. Y bueno, y en nombre de ellos a todos los que me ayudaron y me acompañaron, porque hay muchos colegas que estuvieron conmigo en estos años. En toda la carrera. ¿Y Sí. algunos consejos que te hayan dado que vos recuerdes hoy en día, a lo largo también de tu carrera? Bueno, eh, consejos muchos. Por ejemplo, de Catalino te puedo decir del estudio. Viste que él siempre te dice hay que estudiar, nunca hay que dejar de estudiar, de aprender. Eh, y eso siempre me quedó porque es así. En la vida profesional hay que estudiar siempre, ya sea formalmente o informalmente, pero hay que estar actualizados, prepararse. No te puedes quedar con lo que estudiaste en No, la no. carrera, no. Todos los días salen cosas nuevas y hay que estar preparados para eso. Ese fue un consejo que siempre me quedó y que a su vez yo lo transmito a los que siguen, porque es algo que también lo digo siempre, que a mí me ayudó aparte. Entonces hay un ejemplo de que eso es así, ¿no? Que Es así. es Tiene fundamental. efecto. Claro. Después, consejos en lo que es la comunicación, que es algo que también mucha gente
reconoce, que es la oratoria, la comunicación. Eso me ayudó mucho a la docencia y a mí me pasaba que él me decía, bueno, ahora hay que dar clases de este tema, me decía. Y era un tema que yo no lo tenía muy aceitado. Y esa improvisación, eso de andar a la cancha y jugar, fue también. Y me pasó acá que me dicen, ¿cómo haces? Porque yo no preparo los discursos, yo voy y hablo, porque bueno, igual los temas los manejo, Sí, obviamente. sí, sí, claro. Son años de experiencia. Claro, esto me dice, ¿cómo haces? Dice que no lees, no preparás, ¿no? Pero esa es la práctica, son muchos años de hacerlo y me gusta aparte, tengo facilidad, pero bueno, no es de un día para otro, ahí todo un No, 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 son años de entrenamiento. son Dar muchos discurso y estar años. totalmente, totalmente. Muchos consejos. La verdad que en tantos años, imagínate que hubo consejos y también aprendí de ver cómo se desempeñaban Otros, otros, ¿no? totalmente, Yo soy muy totalmente. observadora también, entonces eso me fue nutriendo. Sí, creo que uno aprende de todo, ¿no? Del entorno, de los consejos, de los referentes, pero también de uno equivocarse, ¿no? En el camino, eso es parte también del aprendizaje, Mil, mil, totalmente. mil veces. Y a veces cuando copas cargos de decisión, que me pasó, eso es cierto, cuando hablan de la soledad del CEO, la soledad del líder, es así, porque muchas veces estás frente vos a la decisión y vos, por más que te aconsejen, tengas asesores, la decisión la tenés que tomar vos. Y bueno, muchas, como cuando terminé el cargo, y algunos me decían, no, porque hay que hacer esto, otro, le digo, mira, cuando yo estaba afuera, que ves las cosas afuera, decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando me senté ahí, había un montón de cosas que quería hacer, pero no podía por distintos motivos. Entonces, no Sí, siempre podemos decidir lo que queremos, es lo que podemos en ese momento. Y bueno, ahí entran muchas cosas, personales, éticas, normativas, sí, de humanas, contexto, humanas, emocionales, que también están por ahí en algunos más que en otros, pero están de totalmente. contexto, de política, hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Y si vos le tenés que dar, te doy vuelta la pregunta, le La tenés que dar un consejo a aquellos que están empezando, ¿sí? Que están estudiando, que están iniciando una carrera. ¿Qué consejos le da Gabriela Russo a aquellos que están empezando? Y en particular a las mujeres, porque como mujer creo que has pasado todo un recorrido, desafíos, obstáculos, y creo que hoy yo por lo menos te considero una persona exitosa, has llegado lejos, muy lejos. ¿Y qué consejos le das a aquellos que están empezando? Mi consejo es que hagan lo que les apasiona. Creo que la felicidad está en eso. Cuando uno hace lo que ama y lo hace con pasión, el éxito viene solo. Cuando somos muy jóvenes y nos recibimos, a veces queremos todo ya eh, y las cosas salen, se van a dar, pero depende del compromiso que uno le ponga a eso, del empeño, del esfuerzo, de la convicción y de las ganas de que suceda. Eh, Creo que esa es la clave. Mira, cuando me recibí, volviendo para atrás, que estaba en la facultad antes de que me nombren subsecretaria, dije, bueno, voy a cambiar de rumbo. Entonces, busqué trabajo y me llamaron de una multinacional, quedé después de un montón de entrevistas. Bueno, estaba re feliz porque había quedado seleccionada, viste, entre muchas personas y fui a trabajar y un día estuve. Y estaba ahí y dije, esto no es lo que quiero para mí. No, no, no soy feliz. Entonces dije, no, voy a volver a la facultad porque ahí soy feliz. Y bueno, Bueno, creo que no me equivoqué. no, 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 definitivamente, definitivamente que no. Sí, creo que la pasión también, hacer las cosas con pasión, disciplina, son todas
variables No que sabe. hacen. Yo a veces escucho a los colegas que sufren, que es una queja constante, digo, no, no es el camino. No, Obviamente que hay días mejores que otros, pero siempre. uno tiene que hacer lo que le apasiona. Más si estudiaste una carrera, la profesión te acompaña para toda la vida. Y si hay algo que tienen nuestras profesiones, tienen tantas aristas, tantos campos de actuación que a veces no lo vemos. Vamos a lo que es tradicional, a lo que nos llega más rápido y por ahí no es lo que más nos gusta. Ahora hay un No, montón de campos de actuación, lo que es prevención de lavado de activos, compliance, temas de sustentabilidad, cuestiones financieras, todo lo que es tecnología. Hay tantas cosas. Por ahí estás liquidando impuestos y eso no te hace feliz. Bueno, fíjate que hay otras posibilidades, no es lo único. Creo que ahí está la cuestión. Es cierto que tenemos un estado regulador y a veces, bueno, la sobrecarga de trabajo hace que haya quejas o malestares, pero hay que saber lidiar con eso, armar equipos, compartir. No estamos solos. no, 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 no. Y Eh, creo que también estas carreras que estamos hablando, contador, administrador, economista, son o pueden ser la base también de un buen emprendedor, porque tienen un sustento Ujú. administrativo contable sólido y eso le daría para armar una empresa, para emprender, para muchas Justo cosas más, no ayer, solamente la carrera. sí, ayer me escribió por redes un colega, mira, hablando de todo esto, y me manda, justo estaba ordenando mis cosas, me dice, encontré una foto de mi jura, de la entrega de título, que me diste el título, me dice, te lo quería decir porque fue un momento muy especial para mí. Y además te quería contar que tengo un emprendimiento, me dijo, de indumentaria, que me encantaría que vengas a conocerlo para que, y bueno, ahora quedé en que seguramente vaya a visitar la empresa, pero bueno, lo que decís vos, un colega con un emprendimiento y bueno, Y, cómo todo esto lo fue llevando la formación a eso, ¿no? Y hay un montón de emprendedores sí, sí, sí. de distintos rubros, distintas industrias bueno, en vez de ejercer la profesión, todos esos conocimientos lo volcaron A su a la propia empresa o empresa. negocio. Claro, sí, sí, un montón. Y la verdad que está buenísimo. Sí, 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 porque creo que tenemos muchas eh, herramientas. totalmente, totalmente. Toda la parte de sustento financiero, económico, costos, todo eso lo tenemos nosotros como herramienta, ¿no? Lo digital, post pandemia favoreció mucho, porque hay muchos emprendimientos digitales ahora, Sí, muchos. claro, claro. Bueno, la Y pandemia aceleró el proceso de digitalización en general, ¿no? sí, Y está eso buenísimo. Y no amplió solo mucho. eso, el otro día estoy ahora una búsqueda de referentes, ¿sí? De la facultad de egresados de la UBA con cargos importantes y hay un montón de CEOs de empresas grandes, multinacionales que son egresados de la facultad y que hicieron una carrera corporativa también y Totalmente. llegan Sí, a lo máximo de esas de esas empresas. empresas. ¿Sí? Totalmente. Hay muchas posibilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de lo que es la matrícula, recordemos a la audiencia, cuando hablamos de la carrera de ciencia económica de la facultad, son cinco, 5 ¿no? carreras, sí. Cinco carreras, son Ahora, administración, economía, actuarios y sistemas. y sistemas. Perfecto. Sí, que de esas la mayoría están muy relacionadas al mundo emprendedor y de negocios, la Sí, mayoría de incluso esas. te digo, la carrera de economía y administración, los planes de estudios en la UBA se modificaron, se ayornaron a los nuevos tiempos y está bueno porque hay mucho contenido ahora que tiene que ver con esto, con los conocimientos en tecnología, en habilidades blandas, en temas de finanzas, Era que necesario. eran Yo siempre fui un necesarios. poco crítico de eso. Era Sí, necesario. eran Era necesarios. necesario. Y ahora me han convocado, próximamente habrá novedades en un rol académico en la facultad y voy a estar trabajando en el nuevo plan de estudios de contador, así que es un nuevo desafío que Nuevo tengo, desafío. sí, muy Y lindo. contanos un poquito, Gabriela Russo, de acá en adelante. ¿Cuál es hoy tu enfoque o tu vida profesional?
¿Hacia dónde va Gabriela Russo? Bueno, por un lado, sigo ligada al Consejo porque estoy presidiendo el Tribunal de Ética Profesional, que también es un ámbito muy lindo. El Consejo tiene tres órganos, ¿sí?, de gobierno, tres organismos: el Consejo Directivo, la Comisión Fiscalizadora y el Tribunal de Ética. Ahora estoy presidiendo el tribunal durante los próximos 3 años, trabajando en la modernización de esta institución, trabajando en la concientización de la actividad profesional, porque si bien el rol es aplicar sanciones disciplinarias ante comportamientos que no cumplan con el código de ética, me parece que el rol más importante está en la prevención, ¿no? En que no haya sanciones, sino en poder comunicar y capacitar a los profesionales para evitar que lleguen las causas. Siempre va a haber, lamentablemente en todas las profesiones hay, pero algunas son evitables. Y después ahora estamos trabajando ahí en todo lo que es la inteligencia artificial en el ejercicio profesional, ¿no? Todas las aristas que esto trae nuevo en el ejercicio de la profesión y cómo hacer un uso responsable, ¿no?, de esa herramienta para evitar caer en cuestiones éticas, ¿no? Así que bueno, ahí hay todo un desafío de Importante. incorporar estos temas, sí. Bueno, por otro lado, como te decía, en la facultad estoy trabajando en este nuevo desafío que es aportar en la reforma del plan de estudios de contador. Fui convocada por mi experiencia en el consejo, básicamente en esta relación que tuve mucho con la profesión, con los estudios, con las universidades, con los organismos, con las empresas, donde pude obtener un know-how de lo que el mercado, la sociedad necesita de los profesionales. Entonces, poder volcar todo ese conocimiento a lo que es la formación de los futuros colegas me pareció algo muy interesante, que voy a trabajar en eso para lograr que tengamos un nuevo plan de estudios que sea atractivo para los jóvenes y que también sea de utilidad, que puedan salir al mercado y tener todas las herramientas o la mayoría de las herramientas que necesitan. Así que ese es un gran desafío. Y bueno, y después en el estudio también trabajando con un gran equipo, asesorando empresas, a emprendedores también, muchos emprendedores que requieren de nuestro asesoramiento para poder crecer y ser sustentables, que es muy importante, y con una nueva área dentro del estudio que es la capacitación in company, que ya estamos trabajando con varias empresas, con bancos, en capacitación de temas que tienen que ver con las ciencias económicas, pero bueno, aplicado al personal de estas compañías. Así que con varios desafíos. Varios desafíos y varios proyectos a la vez, en paralelo. Está muy bien. Bueno, Gaby, creo que sos un ejemplo para muchos profesionales, pero sobre todo para mujeres. El camino que has hecho me parece que es impecable y que has llegado donde te propusiste llegar, ¿no? Y nada, invitamos a todos a seguirla a Gabriela Russo, a ver su evolución y cómo sigue creciendo, porque vas a seguir creciendo seguramente. Y te agradezco el tiempo. No, gracias a vos, Matías. Te felicito por esto también, que está buenísimo y que tiene que ver con muchas de las cosas que hablamos, ¿no? De hacer lo que nos gusta, de aplicar las herramientas que tenemos como profesionales de ciencias económicas y llevarlas a este tipo de iniciativas que tienen que ver con la realidad actual también. Así que vos también sos un ejemplo de resiliencia y de la búsqueda, ¿no? Siempre emprendiendo, buscando crecer y haciendo lo que te gusta. Eso está buenísimo. Sé que vos también sos un ejemplo y bueno, una alegría que hayamos tenido esta charla y bueno, espero que a la audiencia le sea interesante y que bueno, mi ejemplo es un ejemplo de vida que puede ser de cualquier otra persona, no soy nadie especial, pero creo que lo que caracteriza mi recorrido es la constancia, la perseverancia, prepararme permanentemente, trabajar en equipo, que eso también es fundamental, porque solos no llegamos a ningún lado.
bueno, y también la vocación. A mí, cuando hablamos de liderazgo, y si hay un liderazgo que creo que me caracteriza, es el liderazgo de servicio, ¿no? De poder ser el ejemplo en lo que hacemos y poder brindar y generar una transformación en los demás. Creo que por ahí es el camino, por lo menos es lo que a mí me motiva día a día, ¿no? Excelente, excelente. Gaby, mil gracias y seguimos en contacto.